Vamos a hablar de este tema con Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Un placer saludarlo. ¿Cómo está usted? Igualmente, disculpen la demora, pero bueno, el tema es largo, ¿no? Y hay que volver a explicarlo cada vez que uno lo menciona. ¿Cómo ven ustedes este nuevo debate de la reforma laboral que sería a partir del 10 de febrero? Bueno, creo que el gobierno, en el mismo día de nuestra movilización y la noche anterior, volvió a sufrir la situación inesperada en su soberbia de que hay un poder legislativo que no es tan fácil de llevar por delante y que hay un movimiento sindical con 95 años de historia, la CGT, que quieren imponernos cosas y sentarnos en una mesa a dialogar sin conversar, sin conversar, pretendiendo creer que estamos en una monarquía y no en una república. Bueno, tiene los resultados que fueron y que se dieron. El rechazo que tuvieron con respecto a la ley universitaria y el de las personas con capacidades diferentes, donde perdieron la votación ahí en uno de los capítulos y perdieron completamente todo el capítulo por capricho de no tratar artículo por artículo, Claro. que ahora el presidente, bueno, dice que va a redistribuir las partidas. Y también en el caso nuestro, que los principales actores de esto, que somos los trabajadores y el sector empresarial, fuimos invitados de piedra. Entonces nosotros reaccionamos frente a eso porque obviamente tenemos derechos profesionales que defender y así lo hicimos. Por lo tanto, insisto, al momento que estamos hablando, una ley con 197 artículos, 28 títulos y 71 páginas, querer resolverla en 48, 72, 96 horas, eso no cabe en ninguna cabeza sensata. Ujú. Así que de allí que nosotros tomamos las medidas, iniciamos un plan de lucha y ha quedado demostrado que lo que pretende el gobierno, que es modificar una ley de contexto laboral creyendo que eso por arte de vivirlo que mañana va a traer cientos de miles de empleos. Esto no es así. No ha sucedido en Grecia, no ha sucedido en Brasil, no ha sucedido en Portugal, los últimos países que han hecho modificaciones. Pero más aún, el gobierno cambió algunas reglas este último tiempo, por ejemplo, en los aspectos de las relaciones laborales, sacó las multas, recuerde, sacaron las multas al empleo negro, por lo que cualquiera que tuviese un empleado podía haberlo pasado en blanco sin ningún tipo de penalidad. Eso no generó más puestos de trabajo, Ujú. para nada, al contrario. Se han caído más de 200.000 empleos formales en estos 2 años y han cerrado miles de pymes, alrededor de 18 o 20.000. Claro, bueno, si no hay Eh, consumo, si no hay bueno, producción, si no hay crecimiento bueno, económico, no, ninguna exactamente, reforma económica puede generar empleo, ¿no? exactamente. Por eso digo que hizo algunos cambios, cambió aspectos de esa naturaleza y sin embargo creó la figura de los trabajadores, emprendedores con 4 o 5 colaboradores, tampoco generó más empleo registrado y así podríamos seguir mencionando. Ujú. Eh, por lo tanto creo y estoy convencido que el gobierno entró en un cuello de botella del cual no sabe cómo salir. Y esto no se sale provocando, insultando, agrediendo, descalificando o creyendo que tiene la verdad revelada. Esto no funciona de esa manera. Inclusive en la sesión al día anterior de nuestra marcha tuvo inconveniente porque entre gallo y medianoche en la Auditoría General de la Nación aparecieron 3 nombramientos con los cuales hoy le están, la misma, o sectores del cuerpo legislativo están presentando denuncias Sí, sí, claro. jurídicas. Sí, sí, e Bueno, por incluso eso, los aliados del PRO, digamos, porque recordemos que a las 3 de la mañana nombraron a 3 auditores sin el acuerdo del PRO y la UCR que se habían comprometido a tener 2 auditores. Estaba nombrado Jorge Triaca por el PRO y Mario Negri por la UCR. Finalmente nombraron a un kirchnerista, a Mónica Almada, que es de La Libertad Avanza, pero también fue del PRO, Juan Carlos Forlón, o Juan Ignacio Forlón, kirchnerista, y a Pamela Caletti, que es del gobernador Gustavo Sáenz. O sea, hicieron un acuerdo al margen y a espaldas del pero, PRO. pero, pero Mariano, ¿no era que la política era todo casta? Por ¿Cómo eso. explican esto? Que estamos frente a Groucho Marx. Tengo otros principios, pero mire, si no les gusta, no les agradan, tengo otros otros. Digo, no era que el problema era la casta. Bueno, si uno revisa
los funcionarios que tiene este gobierno. Hay algunos que han hecho pasantía en todas las fuerzas políticas y no sé si no pasaron por distintos clubes de fútbol también, pues ya no les queda nada por donde pasar. Entonces, a mí me parece que, insisto, Ah, vivimos en una república, sí, Omar, ya que traes el tema, como peronista, sí. vos, ¿no? ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, dentro del gobierno libertario está Daniel Scioli, o está Marco Lavagna, o está Leila Yani, por ejemplo, que ahora ya no está más, está de concejal, pero estuvo mucho tiempo, funcionarios de El Arca como Sergio Vázquez, o de Aduana como José Vélez, que también estuvieron en los gobiernos peronistas, ¿no? Eh, hace muchos años que pasa. Ujú. Yo creo que hay personas, seres humanos, que les toca tener determinadas responsabilidades, que con tal de tener un cargo público, no importa todas las pasantías que tengan a hacer. Yo creo que han transformado, sería la verdad, la 21 verdad justicialista. Ujú. En función de un cargo público, todas las pasantías son válidas, las pasantías son válidas. Entonces, allí los principios obviamente no son tales, los valores mucho menos. Yo creo que en la vida, como decía el gran Pepe Mujica, primero hay que viajar libre de ropa, ¿ah? Con las mochilas menos pesadas posible. Segundo, hay que tener la actitud de poder caminar por la calle mirando a los ojos a cualquier ciudadano que uno se cruce. Y como digo siempre, hay que vivir lo más parecido a lo que se habla. Y quizás uno de los deterioros de la política tradicional en la República Argentina, por la cual este presidente es una consecuencia y no una causa, sea que la política tradicional ha dejado de hacer algunas cosas. Ujú. Entre otras crear para que las mayorías populares nos vuelvan a creer. Crear Y otras son trabajo, las crear conductas. producción, lo que yo no veo, digamos, en esto incluyo también al peronismo Mm, de los últimos 20 años, mm, es que mm, mm. por consecuencia del peronismo de los últimos 20 años tenemos al mamarracho de Milei, ¿no? Quiero dejarlo claro, que No, ninguna de las dos populismos me yo, gusta, ¿no? Pero, yo no ampliaría tanto, Mariano, yo no ampliaría tanto, perdón que interrumpa, pero yo sí, creo que entre el 2002 y el 2015 nacieron muchas pymes, alrededor de 200.000. Se generaron también algunos millones de puestos de trabajo privados, públicos. En un momento se paró eso, cumplimos con la deuda externa. Esto no indica que hicimos todo bien, pero yo creo que hubo un avance importante. Le diría que comenzó en el 2010 con la Baña Padre, con Dualde, luego lo tomó muy bien Néstor Kirchner y continuó durante una etapa de Cristina en el importante. 2002, Creo, en el 2002. creo que, por eso le dije, el 2002, yo creo que Roberto Labaña ministro, Sí, después sí. vino Kirchner y lo sostuvo, creo que hubo un desarrollo en la Argentina importante, donde los trabajadores podían comprarse una motito. Recuerde que hubo un funcionario del PRO que criticaba que un trabajador no podía tener una moto, no podía tener un espío, una heladera con refrigerador. Entonces, a mí me parece y eso no fue fruto de una reforma laboral, porque la ley laboral, la ley de contrato de trabajo es la misma que tenemos hoy, la ley de acciones profesionales, la ley de contrato de trabajo. A mí lo que me parece que hay que aprender a tener un poco más de humildad. En esta sociedad líquida que vivimos, como la definiera magistralmente Zygmunt Bauman, el polaco, donde todo es efímero, todo es volátil, nosotros necesitamos repensar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de la inteligencia artificial, de la Ujú. robótica, y las organizaciones sindicales, en el instituto que tenemos, que son las convenciones colectivas de trabajo, hemos ido adecuándonos. De hecho, hay organizaciones que por su característica, quizás el banco de horas es importante, quizás un acuerdo de cese de actividades lo puedan realizar porque son trabajadores que entran y salen, pero no para todos rige lo mismo, porque cuando Ahí, uno hace algo rígido, sí. es muy difícil de llevarlo adelante. Ahí es un punto interesante el que estás tocando y yo te lo iba a preguntar justamente. Siempre, esto históricamente, cada vez la historia se repite por ciclos, cada 10 años tenemos un gobierno que quiere una reforma laboral y un sindicalismo que, bueno, que la boicotea, que se opone y demás, ¿no? Y hay un aspecto que hasta los propios pymes, digamos, que quieren dar trabajo, se quejan, que es la famosa industria del juicio, ¿no? Casos que, por ejemplo, despidieron a un trabajador y después de un juicio de 5 años terminan teniendo que deberle 200, 300 millones de pesos y quiebra la pyme.
¿cómo podemos hacer para que, por ejemplo, el propio sindicalismo pueda crear un sistema en acuerdo, en integración con el empresariado, para que haya un sistema justo de despidos que no perjudique ni al empleador ni al empleado, ¿no? Que no haya abusos. ¿Ustedes pensaron en eso como una propuesta proactiva para mejorar esto y que no se vengan después con recetas que son absurdas, ¿no? Lo dijimos siempre, María Nuestro, y nunca estuvimos negados a dialogar, al contrario, y a poner palos en la rueda. En primer lugar, hay obligaciones y derechos de los empresarios y de los trabajadores, ¿no? Sí. O sea, hay derechos adquiridos que hay que respetarlos. Ahora, si nosotros creemos que la carga más importante que tiene un trabajador, o que tiene un empresario, perdón, es el litigio laboral, estamos poniendo el carro delante de los caballos. La carga más importante que tienen las empresas en Argentina es que una pyme paga impuestos nacionales, impuestos provinciales y impuestos municipales. Claro. ¿Por qué no empezamos por allí a deducir allí toda esa barbaridad que pagan las empresas, que son casi el 40%? El 40% de sus costos, y después empezamos a hablar del otro. Vuelvo a reiterar, si nosotros no definimos... Las cargas patronales también, que es un sueldo y medio por trabajador, ¿no? A ver, no es tan así como dice, y está demostrado que no son las cargas de los trabajadores lo que afecta a los costos empresariales, esto se ha hecho muchas veces, pero digo esto, Mariano, ¿por qué no fijamos un norte socioeconómico? A ver, ¿cuál es el modelo de país? Nosotros vamos a agregarle valor agregado a nuestras materias primas, sí o no. Vamos a hablar de producción, de desarrollo, de trabajo, de industria, o no. O sí, vamos a seguir todo el tiempo con el carry trade. Bueno, pero el gobierno no ha hablado una sola vez de producción, de trabajo, de desarrollo, de valor agregado. Al contrario, nos abre la frontera al libre albedrío del sálvese quien pueda y que venga toda la importación en la Argentina. No, y en la reforma está destruyendo los empleos. Bueno, entonces si en la reforma laboral hay una, digamos, una disminución de impuestos para las grandes empresas, las 144 más grandes empresas del país, y para grandes empresas de bienes suntuarios que le eliminan impuestos internos, con lo cual el gobierno pierde recaudación y también pierde recaudación previsional por la rebaja de los aportes patronales, que bueno, yo digo, sería buena la rebaja, pero si no le pones un fondo de cese que para empresario termina siendo igual la ecuación y los jubilados terminan pagando la indemnización, ¿no? Para que haya más trabajadores. Si vos amplías la base de trabajadores en blanco, con una carga tributaria a lo mejor menor, amplías la base de recaudación, ya sea de recaudación ordinaria y también de recaudación previsional. Porque incluso hay más consumo, incluso hace generar la rueda de la economía, pero hay que conversar todas estas cosas, sacándole los impuestos a las ganancias a las grandes empresas o los impuestos internos a Elon Musk o a Leonardo Scaturici para que compre aviones, no solucionás el problema de la reactivación, ¿no? Para nada, o sea, a ver, la mano de obra registrada de la República Argentina, el 70% o más lo generan las pymes. No hay política para las pymes. No. Yo voy a dar un ejemplo del trabajo. Los trabajadores de plataforma trabajan sin ningún derecho. Una nube, un algoritmo le determina hasta las sanciones. Digo, eso es la explotación del hombre por el hombre. ¿De qué estamos hablando? Entonces, digo, insisto, Mariano, tuve la oportunidad en mi última etapa de legislador provincial en el Senado de sacar una media sanción en el Senado de la provincia de Buenos Aires de un registro de quiénes son los trabajadores de plataforma en la provincia de Buenos Aires. Logré nada más que media sanción en el Senado, donde yo presidía la Comisión de Trabajo, y aún estando en minoría lo logramos. No pudimos avanzar el diputado por la concentración y los grandes intereses de esa empresa. ¿Sabe quién presionaron, hicieron lobby para que esto no sucediera? Los dueños de Pedido Ya y de Rappi. ¿Sabe quiénes son los dueños de estas empresas transnacionales? ¿Quiénes? En el caso de Pedido Ya, Naspers Group, Bailey Gilford Group, BlackRock Group, Luxor Capital Group. Estos son los grandes dueños de esas empresas. Y en Rappi está el SoftBank. El SoftBank es un conglomerado multinacional japonés con sede en Minato, Tokio, donde están varios bancos del mundo. La presión que hicieron, el lobby que hicieron para que no avanzáramos simplemente con un registro para saber quiénes son
en su mayoría los jóvenes que realizan esta tarea de andar arriba de una motito por las calles con todo el peligro que significa, sin tener un seguro, sin tener un salario familiar, sin tener un derecho laboral. Bueno, entonces digo, en un planeta donde el 1.2 de las personas más ricas del mundo concentra, administra y comercia casi el 50% de los bienes y la producción mundial, bueno, y un gobierno que va en esa dirección, ¿cómo no va a crecer la pobreza, la indigencia, la informalidad? Porque en definitiva, Mariano, no somos las organizaciones sindicales y sus dirigentes los que gobernamos. Eligen a la dirigencia política, no somos nosotros. Nosotros estamos para representar el conflicto social y los intereses profesionales de los trabajadores. Ahora, si encima de eso hay un gobierno que ni siquiera nos sienta en la mesa de conversación y negociación, y solamente arma un pacto de mayo, ni siquiera es facultativo, solamente es consultivo, y allí después le vienen con todo un rosario ya preparado, escrito, de 71 páginas, bueno, mire, claro. Entonces, como dijimos, por la misma puerta que entramos, salimos, no tiene sentido, ¿quiénes se sientan? Los legisladores, los funcionarios del gobierno, bueno, lo están viviendo incluso las grandes empresas argentinas. Este es un gobierno que cree en el libre albedrío del mercado, cree que el Estado es el mal, el mercado es el bien, y eso no es verdad, eso no es como lo plantea el gobierno, está totalmente equivocado. Bueno, acaba de ganar una elección de medio término creyendo que eso le garantiza la perpetuidad. Mire, yo no creo que crean que el Estado es el mal, porque viven... Lo dicen. Sí, claro, pero... Lo dicen. Ahora eso sí, para reprimir lo utiliza, ¿eh? Reprimir lo utiliza. Utiliza el Estado para reprimir y utiliza el Estado para dar cargos, porque ahora vamos a tener cargos para todos los gustos y han nombrado gente como nadie. Omar, por eso le hablé de Groucho Marx, ¿no? Sí, sí. Omar, un gran abrazo y gracias por estar acá en Unas Cuantas Verdades y le deseo una muy feliz Navidad y Año Nuevo, ¿eh? Seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a usted y vuelvo a repetir. Si la dirigencia política, sobre todo los que venimos del campo nacional y popular y mi partido en particular, que es el peronismo, no vuelve a crear, es muy difícil que las mayorías populares vuelvan a creer y tomen diagonales, como diría un platense, equivocada y terminan en cualquier parte como ha terminado la sociedad argentina con este hombre sin historia y sin pasado. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Un abrazo grande. Abrazo. Omar Plaini es secretario general del gremio de los canillitas.